changos, espero que a Peter le vaya mejor en la vida. Me gusta identificarme sobre las cosas que le pasan, pero cuando tengo una buena racha siento que es algo triste lo mal que tratan a un buen personaje. No soy creador, link original en la descripción. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 11. Responsabilidades. Había un problema importante acerca de ser un chico de 17 años que vivía solo. Fuera de todo el aspecto de la soledad, por supuesto. Era que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Muchas cosas que deberían ser obvias para él, y que habrían sido para Mai, se le escapaban. Por eso, después de más de 3 días en su apartamento, todavía terminó sin toalla cuando salió de la ducha. Cuando entró a su habitación, el piso estaba lleno de ropa, tanto limpia como sucia, y su escritorio, ya de por sí bastante pequeño, estaba repleto de los pocos artículos que poseía, así como de una importante cantidad de basura. Desafortunadamente, se había olvidado de comprar bolsas de basura en la tienda de conveniencia, y ya había usado todas las bolsas de plástico que había traído, por lo que la basura se había acumulado. Eso sin mencionar los muchos artículos de higiene que había olvidado agarrar, incluidos el desodorante, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, el cepillo para el cabello y una maquinilla de afeitar. Tampoco tenía champú. No esperaba tener que comprar tantas cosas para vivir cómodamente. En Nueva York, todos esos artículos habían sido tan fáciles de adquirir como decirle a Mike que necesitaba uno de ellos. Cada vez que hacía la compra, siempre recordaba agarrar lo que él mencionaba. Él había seguido actuando como si ella estuviera aquí para cuidarlo en esas pequeñas cosas, olvidando lo que había pasado la semana pasada. Era tan fácil seguir viviendo, especialmente ahora que estaba en una nueva ciudad, un nuevo universo. Podía fingir que ella todavía estaba viva, solo que muy lejos. Que, eventualmente, ella regresaría y lo ayudaría de nuevo. Ella no lo haría, estaba solo en esto, y tenía que ser un adulto. A veces se sentía como un adolescente, pero ya no podía permitirse el lujo de serlo. Fue difícil. Peter respiró hondo y se pasó las manos por el pelo desordenado. Necesitaba cuidar de sí mismo ahora, eso era lo que su tía hubiera querido. Sin embargo, era tan difícil recordar todo, incluso ahora que tenía vivienda y trabajo. Terminó saliendo de su apartamento y acostándose en el techo para calmar sus pensamientos. Las nubes estaban pesadas esa mañana, probablemente llovería por la tarde. Escuchó cómo la ciudad se movía y respiraba, los viajeros que se dirigían a sus trabajos, sus escuelas. Los aviones a veces volaban por encima, dejando atrás estelas blancas, a veces mezclándose con las nubes, a veces atravesando las pequeñas manchas de azul aún visibles sobre Gotham. Se levantó después de unos minutos, sintiéndose significativamente mejor. Las alturas siempre habían ayudado. Desde que fue arrojado a este mundo, solo se había entregado a su amor por los edificios altos una vez, cuando subió a la cima del puente. Todo lo demás había sido tan agitado como para pensar siquiera en hacerlo de nuevo. Tal vez debería haberlo hecho. Le ayudó a aclarar sus pensamientos, mirar hacia abajo a una ciudad tan grande. Lo hacía sentir tanto pequeño como grande, un engranaje en la máquina, pero que era capaz de verlo todo desde afuera, en ocasiones. Saltando de nuevo a su apartamento, se prometió a sí mismo tomarse el tiempo para explorar los rascacielos de Gotham a finales de este mes. Quizá para Navidad, si no hacía demasiado frío. Su corazón se retorció en su pecho cuando se dio cuenta de que, este año, no tenía a nadie con quien celebrar las fiestas. Habían sido una familia multicultural, en aquellos tiempos. Ben procedía de una familia judía no practicante, como su propio padre, y Mai había sido criada como cristiana, al igual que su madre. Nunca le habían impuesto sus culturas, pero tenía recuerdos de la infancia de ambos. La fe no era algo en lo que pensara mucho desde que se convirtió en Spider-Man. No tenía mucho tiempo para pensar en la espiritualidad. No importa que, todavía habían celebrado todos los días festivos. Todavía había recibido un regalo incluso el año en que falleció su tío. Un cuaderno de bocetos y un juego de lápices. Probablemente había costado solo unos pocos dólares, pero, en ese entonces, habían sido sus tesoros. Más tarde, por supuesto, Mike pudo permitirse más regalos y lo mimó con juegos en miniatura, cómics y, una vez, una computadora nueva. Sin embargo, apreciaba más esas navidades tempranas y Hanukkah cuando Ben todavía estaba allí. Los regalos no le importaban tanto como la familia. Por lo que parecía ser la 100ª vez, Peter salió de su apartamento para ir a comprar más suministros.
La edad adulta parecía ser nada más que una serie interminable de gastos hasta el momento, muy diferente de lo que había imaginado cuando pensó en irse al MIT antes de que todo esto comenzara. Afortunadamente, la mayoría de las tiendas en Bowery eran más baratas que las que había visto en el resto de Gotham. En uno de ellos encontró un viejo casillero de metal que seguramente había sido sustraído de una escuela o un gimnasio. La cosa era antigua, con pintura rayada y algunos garabatos en el interior. Solo costaba $10, así que lo agarró y se negó cortésmente cuando el dueño, un amable señor mayor, se ofreció a ayudarlo o a llevarlo a la calle. Al menos eso lo ayudó a recordar que se suponía que debía luchar un poco con la cosa. Fingió arrastrarlo de regreso al edificio y luego, una vez dentro y después de comprobar que nadie miraba, lo cargó en uno de sus hombros y corrió escaleras arriba lo más rápido que pudo. Tendría que limpiarlo, modificarlo y pintarlo un poco para que pudiera usarse, pero sintió que tenía mucho potencial. Si pudiera encontrar una barra de metal y algunas perchas, se convertiría en un armario perfectamente fino. También podría encontrar algunas tablas para colocar un par de estantes en la parte inferior para almacenar aún más de sus pertenencias. Por supuesto, era bastante delgado, como solía ser el casillero, pero era mejor que poner todo en el suelo. Ahora que decidió cambiar su espacio vital, con la esperanza de no tener que mudar todo demasiado pronto, Peter reunió el resto de su dinero. Todavía le quedaba algo del segundo al último turno y la noche anterior se había acumulado encima de eso. Estaba sentado en $175. Después de algunas dudas, tomó 100, los dividió en billetes más pequeños y los escondió debajo de su colchón, donde estaba el traje de araña. Tendría que encontrar un mejor lugar para colocarlo, tal vez construir un compartimento oculto dentro del escritorio, serviría por ahora. Guardó el resto en el bolsillo y salió a buscar lo que esperaba que fuera suficiente para amueblar un apartamento digno del adulto que se suponía que era. Reunió artículos básicos de higiene personal, derrochó en una toalla nueva de un centro comercial real que encontró al sur del distrito y aprovechó la oportunidad para buscar pintura para arreglar su casillero. Terminó en una tienda de artesanías, en la que gastó casi todo su presupuesto. La pintura no fue lo peor, había sido relativamente conservador y solo había elegido un color, el rojo, pero también tuvo que agarrar unos pinceles, uno grande para muebles y otro pequeño para equipo, unas tablas de madera, un par de unas tijeras de coser, un palo largo de madera circular y por último unas almohadillas de lija. Apenas le quedó suficiente después de esto para unas bolsas de basura, una esponja y una botella de producto de limpieza. El dinero se fue tan rápido, incluso cuando trató de comprar solo la versión más barata de todo. Al menos ya había conseguido una pequeña sierra de mano hace unos días, durante su primera búsqueda de herramientas. En su camino de regreso al apartamento, dejó caer la sudadera con capucha S robada y los pantalones en el alféizar de la ventana del apartamento del que los había agarrado. Con suerte, su dueño no se extrañaría demasiado por su repentina reaparición. Después de eso, se subió al techo sin problemas, recogió sus compras y regresó. Una vez dentro, Peter se dio cuenta de que se había olvidado por completo de agarrar algo para proteger el piso, que era antiguo y estaba hecho de madera pura. Pasó el resto de la mañana despierto hasta el almuerzo buscando pedazos de periódicos secos y olvidados en las calles para ponerlos debajo de los muebles mientras los pintaba. Mientras comía sus fideos ramen, después de regresar de su búsqueda de papel, casi se atragantó. Había comido demasiado de esa misma comida, y empezaba a ser cada vez más difícil obligarlo a tragar. Desafortunadamente, todavía tenía una docena de porciones para pasar. Tal vez debería derrochar en una pequeña nevera para él, la próxima vez que le paguen, o tal vez no. Si lo echaban, la cosa sería inútil a menos que encontrara otro lugar con electricidad. Aunque era tentador. Estaba demasiado paranoico con el edificio y sus habitantes como para dejar algo en los frigoríficos y, teniendo en cuenta que ambos estaban vacíos cuando revisó el interior, probablemente no era el único que pensaba exactamente eso. Poder conservar sus propias verduras, carnes y frutas sin que se echen a perder y luego poder desmontarlas y cocinar con ellas sería un lujo y se imaginó a sí mismo cocinando en el sótano abarrotado y se estremeció. Se sintió mal. Ma y él solían cocinar juntos cuando llegaban a casa al mismo tiempo, se había convertido en una especie de ritual a lo largo de los años. Ella le enseñó recetas de su lado de la familia, pero también algunas de las favoritas de Ben y sus padres. Él estaba eternamente agradecido por eso. Un día, si tuviera hijos, compartiría esas comidas con ellos como ella lo había hecho con él. Él la extrañaba. Dolía pensar en ella más que en todos en casa.
Su mejor amiga y novia, exnovia, todavía estaban vivas, probablemente todavía haciendo todo lo posible para lograr sus sueños. Le ayudó, fingiendo que algún día se encontrarían de nuevo y hablarían como viejos amigos. No podía engañarse así con Mai, la había visto desvanecerse frente a sus ojos, había sostenido su cuerpo entre sus brazos. Sus ojos estaban empezando a arder, lágrimas reprimidas tratando de salir. Lentamente se deslizó hasta el suelo, dejando caer sus bolsas de compras mientras lo hacía. La soledad lo golpeó una vez más, carcomiéndole el corazón y el alma. Quería acurrucarse en sí mismo y dejar de existir, había perdido todo lo que había tratado de lograr, a todos los que alguna vez había amado. Pero dejarse morir no enorgullecería a su familia, ¿verdad? Él los decepcionaría al hacer esto. Tenía que ser fuerte, tenía que ser un adulto. Lentamente se secó los ojos, las lágrimas habían ganado contra su fuerza de voluntad al final. Tenía 6 horas antes de salir para su turno y tenía mucho trabajo por hacer. En primer lugar, comenzó a recoger toda la basura que tenía tirada, metiéndola en una bolsa de basura, que llevó abajo. Después de colocar otra bolsa en su basurero, se volvió hacia el casillero, la segunda y más crucial parte de su iniciativa: limpiar el apartamento. No había nadie allí para decirle que limpiara su habitación, así que tuvo que averiguar cómo mantenerla ordenada él mismo. Peter colocó los periódicos en el suelo, colocando algunas capas para asegurarse de que no se filtraran líquidos. Luego agarró su esponja, la limpió con el producto de limpieza barato y anodino, que probablemente estaba hecho principalmente de etanol, y comenzó a limpiar el exterior del casillero. Estaba polvoriento y mugriento, con varias manchas pegajosas sospechosas que olían un poco a alcohol. Le tomó una buena media hora de limpieza enérgica para estar satisfecho, pero, una vez que terminó, no pudo evitar sentirse realizado. Entonces, recordó que tenía que hacerlo todo de nuevo dentro del casillero y gimió. Ya estaba aburrido, la actividad realmente no era estimulante. Echaba de menos sus auriculares. Espera un minuto. ¿No tenía una radio en su escritorio? Se dio una palmada en la frente, sintiéndose como un tonto. Lo había olvidado por completo. Eso habría hecho que sus noches de insomnio fueran mucho más fáciles de manejar. Se limpió las manos antes de traerlo, dejándolo en el suelo junto al periódico. Estaba conectado a un enchufe de pared con un cable tan largo que probablemente podría pasarlo por la ventana y subir al techo. Esa fue una buena idea. Peter se sentó con las piernas cruzadas frente a él, encendiéndolo. La música comenzó a sonar y bajó el volumen hasta que estuvo seguro de que a nadie más le molestaría. Luego comenzó a cambiar entre las estaciones, buscando noticias directamente de la ciudad de Gotham. Perfecto. Una voz alegre y femenina le informó que había sintonizado Gotham Watch, un programa enfocado en cubrir eventos en la ciudad. Era diario, informó a los oyentes, y duró 4 horas en el reloj. Lo anotó en su libreta para recordar revisarlo regularmente. Un canal de noticias era exactamente lo que estaba buscando. Por supuesto, los adolescentes de su edad realmente ya no escuchaban la radio a menos que tuvieran un automóvil incluso entonces, la mayoría de la gente solo usaba Bluetooth. Había obtenido la mayor parte de su información directamente de su teléfono o computadora y, por lo tanto, ni siquiera había pensado en usar la radio que le habían prestado, otra cosa más que había pasado por alto. El GCPD ha publicado una declaración hoy en su cuenta oficial de Twitter, anunciando que se estaban logrando avances en la investigación de Firefly. El comisionado Gordon realizará una conferencia de prensa este viernes para actualizar al público con más detalles. Peter, que había comenzado a fregar el interior del casillero, casi dejó caer su esponja. ¿Comisionado Gordon? ¿Te gusta la pizza, Gordon? ¿La policía contactó a Gordon? ¿Su contacto con el GCPD era el propio comisionado? Estaba confundido acerca de por qué Marco le había entregado el mismo folleto que Bárbara le había dado, después de referirse a él como el de Gordon, pero si el hombre era el comisionado, eso tenía más sentido. Sí recordó que el bibliotecario le dijo que la policía había estado involucrada en la redacción de la guía. No había tenido tiempo de repasarlo de nuevo, pero lo había dejado en su escritorio, junto a la caja de regalo de Arley y sus nuevas herramientas, como preparación para su próximo día de investigación. También podría ser una coincidencia, podría haber 2 hombres llamados Gordon en el GCPD. Eso parecía más plausible que el jefe de toda la fuerza policial de Gotham queriendo mantener a un simple pizzero como fuente. Luego, su último intercambio apenas había durado 5 minutos y el hombre había mencionado tener varios otros informantes.
Tal vez por eso había llegado a esta posición en primer lugar, gracias a su propia red de ojos en el inframundo. Incapaz de decidir todavía en qué creía, Peter volvió a su trabajo, acelerando su fregado para terminarlo lo más rápido posible. El nuevo vigilante diurno de Gotham, The Signal, ha sido visto en Narrows una vez más. Como recordatorio para nuestros oyentes más irregulares, está bien, todavía los amamos, Signal ha estado activo durante 2 meses. Se sospecha que trabaja junto con el Bat, pero considerando lo difícil que es lograr que el hombre se siente para una entrevista, no podemos confirmar nada todavía. Información sobre los héroes de la ciudad. Pronunció el nombre nuevo y desconocido, con los codos hundidos en el casillero, ahora limpiando la parte de atrás. Tendría que lavarlo todo con agua para eliminar el olor del producto, luego secarlo con su única toalla para asegurarse de que pudiera comenzar a pintar antes de su turno. Urg. Tendría que volver a bajar al lavadero. Algo más a lo que no estaba acostumbrado pero que se había visto obligado a aprender debido a su situación. Siempre que doblara toda su ropa, May la limpiaría por él, a menos que estuviera demasiado ocupada en el trabajo. Y ahora algunas noticias de Arkham. Según los informes, Firefly ha sido asegurado y escoltado allí por el mismo Caballero Oscuro, damas y caballeros. Se unirá a los muchos criminales que han sido encerrados allí, gracias a nuestros vigilantes locales. Esta vez, aunque, si recuerdan correctamente queridos oyentes, el clan murciélago no estuvo involucrado en la pelea, al menos no a menos que tengan un nuevo miembro. Peter hizo una mueca cuando la mujer pasó a hablar sobre el misterioso meta que había estallado durante el incendio provocado. Ella fue fácil con él, diciendo que había logrado detener la propagación de las llamas antes de que llegara la policía, pero inmediatamente lo deprimió cuando mencionó que la confrontación había sido especialmente brutal. Con todo, oyentes, todavía no sabemos si tenemos otro meta violento hambriento de poder en nuestras manos. Esperemos que no sea el caso y que los murciélagos simplemente estén agregando otro meta a sus filas. Es justo, con el tipo de personas que tenemos deambulando por esta ciudad. Suspiró, deseando no haber perdido la calma y lastimar a Firefly tan gravemente. Debido a esto, todos ahora temían que él fuera un meta furioso, no mejor que cualquier otro pícaro. Probablemente él era la fuente de gran parte de la ansiedad en la ciudad, ahora que lo pensaba. ¿Qué era más aterrador que un peligro que no conocías? Era una adición completamente nueva al elenco de personas con superpoderes en la ciudad, tenían que ser al menos un poco cautelosos acerca de sus intenciones. Cambió el producto de limpieza por agua y comenzó a lavar el casillero nuevamente, sacando la mayor cantidad posible del olor químico. En el otro lado de las noticias de la ciudad, aquí hay algunas charlas de gente rica. Wayne Tech recientemente hizo un movimiento en el mercado de teléfonos, arrebatando a uno de los ingenieros más brillantes de Luthor Corps, el hombre detrás del inmensamente exitoso Lexpone. Estoy feliz de que esos nunca atrapados en Gotham, por cierto, qué nombre tan terrible, ¿verdad? Wayne era un nombre familiar, Peter lo había encontrado varias veces en la ciudad, pero no podía recordar exactamente dónde. Empapó el agua con su toalla, secándola tanto como pudo. Una vez que terminó, arrojó el trozo de tela al baño, luego se puso de pie y tomó sus pinceles y pintura de las bolsas de compras. Empezó a pintar el exterior con pinceladas cuidadosas, teniendo mucho cuidado de mantenerlas uniformes, aunque la capa original estaba rayada. Tendría que colocar varias capas de todos modos y pulir las protuberancias con las almohadillas de lijado. Se acerca la temporada navideña. Aquí hay un resumen rápido de los eventos a los que puede asistir para celebrar. En primer lugar, la Fundación Wayne está patrocinando una Semana de las Artes, en la que todos los museos y teatros de la ciudad estarán abiertos de forma gratuita para la semana previa a Navidad. No sé cómo Bruce está ganando tanto dinero para tirarlo, pero el hombre sigue haciéndolo. Peter consideró visitar algunos museos él mismo. Era un lujo que no había pensado que podría permitirse en el corto plazo, pero, si no le pedían su identificación, tal vez lo comprobaría. Le encantaba aprender cosas nuevas. Ahora también recordaba dónde había oído hablar de Wayne Tech. La Fundación Wayne había sido la que patrocinaba la agencia de empleo en la que había estado, así como el folleto informativo de Bárbara. Parecía que el propietario, o al menos el jefe de la organización, era un hombre que se hacía llamar Bruce, lo cual era un poco extraño, pero trató de no juzgar. Rápidamente se aplicó una primera capa de pintura en el exterior y se pasó al interior. La locutora de la radio parloteaba sobre un proyecto de puente que se estaba llevando a cabo entre una de las principales islas del centro y algunos de los distritos exteriores.
A él realmente no le importaba esto, así que se desconectó. Cuando ella no cambió de tema, eventualmente cambió a otra estación de noticias. Esta era una red global. Algunas de las ciudades que mencionó el anfitrión, un hombre mayor, le eran completamente ajenas. Siguió hablando de una metrópolis, que parecía el nombre más redundante para una ciudad que Peter había escuchado. El programa le presentó a otros superhéroes, algunos de los cuales recordaba haber leído en Wikipedia. Estaban Superman, Flash, Wonder Woman y Gotham fue mencionado brevemente, de una manera un poco en broma. El presentador hizo una broma sobre la tasa de criminalidad, como si fuera una especie de cosa de risa y Peter apagó la radio molesto. La gente había muerto en ese incidente. Incluso si la muerte era común aquí, no estaba bien burlarse de las víctimas de esa manera, especialmente tan poco tiempo después de que ocurriera. Terminó de trabajar en silencio, hasta que la superficie del casillero se sintió suave bajo su toque. La pintura se secó rápidamente y solo tuvo que esperar media hora entre cada capa, que pasó colocando las tablas de madera frente al casillero, averiguando dónde necesitaba cortarlas y luego convirtiéndolas en lo que eventualmente serían estantes. A las 5 de la tarde la pintura se había secado por completo, justo a tiempo para que cerrara las ventanas. La lluvia finalmente había decidido caer, retumbando en el techo sobre él, y quería evitar que su piso se inundara. El sonido fue un poco abrumador, sonando más fuerte de lo que esperaba. Era relajante también, de una manera extraña. Le quedaba un poco más de tiempo antes de tener que entrar, así que comenzó a hacer muescas dentro del casillero, donde colocaría sus estantes y el palo que usaría para colgar su ropa. Afortunadamente, no tenía mucho, así que debería poder acomodarlo todo. La madera encaja fácilmente, primero la percha, luego los estantes. Dio unos pasos hacia atrás, examinando su obra. Se veía bien, mejor de lo que pensó que podría lograr, de hecho. El rojo había sido una buena elección, la pintura parecía nueva, a pesar de haber usado pinceles simples y baratos y no un aerógrafo. Las almohadillas de lijado habían resultado un poco difíciles de usar, ya que presionar demasiado hacia abajo rayaba la pintura, pero finalmente lo logró. No tenía nada de dónde colgar su ropa, así que dobló la ropa limpia y la deslizó en los estantes. Solo tenía 4 camisas y 2 pares de pantalones en total y solo 3 de esos artículos estaban limpios, lo que dejaba mucho espacio disponible. Eventualmente guardó sus herramientas en el fondo y luego recogió el casillero para sacarlo de la alfombra de periódicos. Lo colocó en la esquina entre la pared del escritorio y la pared adyacente del baño. Se veía bastante bien, hacía que el lugar pareciera un poco menos vacío. Y ahora su apartamento estaba ordenado. Lo había logrado, al menos. Antes de salir, Peter miró su paraguas. Desafortunadamente, no creía que fuera lo suficientemente resistente para sobrevivir una noche corriendo con el viento. Solo tendría que ponerse una camisa, su sudadera con capucha de pizzería y esperar lo mejor. Esa era otra cosa que se había olvidado de conseguir: ropa de lluvia. Desafortunadamente, solo tendría que soportar la humedad por ahora. No salió por la ventana, no quería arruinar su piso por la lluvia y tomó las escaleras en su lugar. Mientras bajaba al segundo piso, tuvo que apartarse del camino de un hombre corpulento y lleno de cicatrices. Era la primera vez que conocía a uno de sus vecinos y el tipo se veía exactamente como lo había imaginado al pensar en ellos. Grandes, sin embargo, tipos mafiosos. Entonces, tal vez estaba juzgando demasiado rápido. Tal vez a este grandullón le faltaba una identificación, como él, y no tenía otra opción que vivir aquí. Y tal vez la pistola que Peter había visto en el bolsillo interior de su chaqueta solo estaba allí para defenderse. Realmente no le gustaba pensar en cómo todos sus vecinos podrían ser potencialmente criminales. Si todavía hubiera estado activo como Spider-Man, probablemente lo habría estresado aún más, pensando en cómo podrían verlo entrar al ático. Al menos, ahora, no se arriesgaría a que lo atraparan con el traje puesto, porque ya no tenía traje. El agua tardó solo una docena de segundos en atravesar su sudadera y llegar a su piel. Hacía frío, por supuesto. Con su suerte, terminaría resfriándose al encontrarse con tanta gente en un clima tan deprimente. Lamentó la pérdida de su bufanda, caída durante la lucha contra Firefly. Probablemente necesitaba conseguir otro para prepararse para la mitad más fría del invierno, que se acercaba rápidamente. Sería difícil pasar enero sin el equipo adecuado, si las temperaturas fueran como las de Nueva York. Al menos su arrendador tuvo la amabilidad de mantener la audiencia durante el invierno. Ese no había sido un lujo que siempre se hubieran dado, cuando eran niños.
Empapado hasta los huesos, llegó a casa de Marco chorreando agua, con los calcetines completamente empapados y los zapatos tan mojados que chirriaban a cada paso. Su jefe lo miró fijamente cuando entró en la pizzería y luego suspiró, luciendo exhausto. El hola de Peter quedó sin respuesta cuando el hombre se puso de pie y se fue a la habitación trasera, cojeando pesadamente. Regresó con la bolsa de pizza, el GPS y lo que parecía una lona de plástico gris. «Ponte esto», le dijo, tirándole la lancia. «Poncho de plástico. Te lo puedes quedar». Había oído hablar de esos antes, pero nunca había usado uno. Sabía que se veían ridículos, pero con el clima actual, no le importaba. Gracias. Hizo una mueca cuando la pregunta salió de su boca, sintiéndose incómodo. Su jefe fue amable con él, pero también tenía sentido que lo fuera. Definitivamente ganaría menos dinero si Peter tuviera neumonía y ya no pudiera entregarle comida. Mientras se ponía la cosa fea, Marco sacó algo de la cocina. Otra lona, esta vez transparente. Empezó a tirar de él hasta que se desplegó. Parecía una caja grande, un poco como su bolsa de pizza pero con algunos agujeros. Vaya. Se dio cuenta, mientras la lámina de plástico envolvía la bolsa, que estaba allí para proteger la comida. Su mochila en sí no era resistente al agua, pero esto aseguraría que la pizza se mantuviera segura. Muy inteligente. También bastante terrible buscando. 20 entregas esta noche. Marco gruñó. Es mucho, así que te doy 50 por adelantado para las horas extra. Peter aceptó agradecido el dinero, agradecido por el poncho, que lo protegería del agua. Podrías contratar a alguien más. Peter le dijo. Y no tener que pagar horas extras. Sin embargo, no me importa. La lluvia era un fastidio, pero no tanto, ahora que tenía algo para protegerse. También necesitaba urgentemente dinero para su traje y líquido de red, sin mencionar todo lo demás que no había comprado para su vida civil. De alguna manera se las había arreglado para olvidarse de incluir un botiquín en su lista de compras. Movimiento clásico de Peter, de verdad. Su jefe no parecía demasiado emocionado por su sugerencia, con la boca hacia abajo y el ceño fruncido. Se cruzó de brazos, visiblemente disgustado ante la perspectiva de tener que enfrentarse a otra persona. No pensé que recibiríamos esta cantidad de pedidos tan rápido. El hombre finalmente admitió. Conseguir que un segundo niño dé a luz es un gran riesgo. Peter podía ver lo incómodo que podía ser enviar a los adolescentes a la noche de Gotham. Por supuesto, estaría a salvo, incluso si le dispararan, siempre podría irse después de unos días de recuperación, pero un no meta. Puede ser un poco más difícil para ellos pasar por las entregas y volver en una sola pieza. Supongo que también podrías limitar la cantidad de pedidos por noche, si no quieres que sea demasiado extremo. Sugirió en cambio, no queriendo presionar algo que le estaba dando una reacción tan negativa. Marco asintió pensativo. Pensaré en eso mientras estás fuera. Te avisaré cuando decida, podría no ser hoy. Lo despidió con un gruñido. Ponte a trabajar, chico. Peter obedeció, sosteniendo su GPS debajo de su poncho para mantenerlo seco. Se sentía raro usar tanto plástico, pero funcionó bastante bien. El agua rebotó en el poncho fácilmente. Era espeso y estaba cubierto con algo cuyo olor no pudo identificar, entonces no era un abrigo de baja calidad. Se sintió un poco conmovido por eso, y también muy aliviado. Era una cosa menos de la que tenía que preocuparse. Su primera pizza lo llevó al Bowery, a un trío de hombres vestidos con flores de plástico, quienes lo recibieron con sonrisas y vítores, resguardándose de la lluvia en una parada de autobús que parecía no haber sido utilizada en décadas. «Pizza, de ninguna manera». Uno de ellos exclamó cuando lo sacó de la bolsa. «¿Desde cuándo hacen entregas aquí?» «Te dije que vendría, mocoso». El miembro más viejo del grupo se jactó, aceptando la caja que Peter le estaba entregando. «Gracias, chico», le dijo, «es bueno tener algunas partes neutrales alrededor. Todavía no puedo creer que te hayan entregado pizza en el jodido Bowery». Su amigo estaba murmurando, sacudiendo la cabeza. Peter aceptó la propina que le dieron y salió del lugar con entusiasmo. Nunca se sintió completamente cómodo con los clientes que sabía que eran pandilleros. De todos en Gotham, ellos eran los que tenía más probabilidades de terminar golpeando algún día, cuando comenzara a actuar como vigilante nuevamente. Todavía en Bowery, terminó debajo de un viejo puente, llevando pizza a un dúo que sospechosamente parecían policías encubiertos. Parecían tan aburridos que probablemente estaban vigilando. Esos podrían envejecer muy rápido, recordó.
Parecían animados por la entrega, animándose un poco cuando abrieron la caja y vieron la pizza intacta dentro. Les deseó buena suerte y los dejó con su poco sutil vigilancia. Al menos el puente los protegía de la lluvia, lo que no siempre había sido el caso para él en Nueva York. Solía esconderse en lo alto de los edificios, donde el aguacero solía ser aún peor. Una cantidad sorprendentemente grande de civiles había pedido esta noche, que se extendía por todos los distritos a los que entregó. Fue un buen cambio de ritmo, entregar la comida a las familias y adultos jóvenes y no ser amenazado a punta de pistola mientras lo hacía. Hizo el primer viaje de regreso a casa de Marco con los bolsillos llenos de dinero y una clara falta de sangre en su ropa. En verdad, fue agradable finalmente tener un descanso. Luego, recordó lo agradable que había sido la noche anterior y cómo todo se había ido cuesta abajo una vez que entró en Crime Alley. Probablemente se había maldecido a sí mismo, pensando en eso. ¿Estaba maldito para terminar en una pelea a puñetazos cada turno? Por supuesto, su primera entrega de su segunda carga rompió su carrera relajante y libre de estrés al dirigirlo directamente a la sede de GCPD en Old Gotham. Aparentemente, era hora de informar a Gordon. El hecho de que el hombre pudiera ser el comisionado lo estresó un poco. Tenía miedo de cometer un desliz, traicionar su identidad de alguna manera. La policía no podía saber si él estaba involucrado en el incidente de Fidelity, probablemente ya asumieron que era un metaviolento, es posible que ni siquiera hicieran preguntas antes de disparar. Por un segundo, fue transportado atrás en el tiempo, al vestíbulo de un edificio, al fuego, los disparos, las sirenas y las luces. Un hombre riendo, su tía colapsando. Peter se preguntó si esa noche alguna vez dejaría de atormentarlo, si la culpa alguna vez disminuiría. No lo sabía y, ahora, no tenía a quién preguntárselo. Quieto. Tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba encontrarse con el posible jefe de la GCPD, quien pensó que era solo un informante adolescente. Mentir no era su punto fuerte, lo sabía, pero tendría que aprender, y rápido. Pero primero, necesitaba averiguar si su Gordon era realmente el comisionado. No hay momento como el presente para aprender a extraer información, y no hay mejor compañero de entrenamiento que un oficial de policía experimentado. Estaba tan jodido. Capítulo 12. Un comisario y un repartidor en la parte trasera de una furgoneta. Nota personal. El título del capítulo suena como película de adultos jajajaja. Esta vez no había muchos oficiales fuera de la sede de GCPD. Peter podía oírlos dentro de la estación, escondidos en sus secas oficinas. Se preguntó si él también debería entrar al edificio, no muy cómodo ante la perspectiva de estar rodeado por la policía. Afortunadamente, Gordon no lo había olvidado, podía ver al hombre que esperaba bajo un paraguas negro resistente, a unos metros de la entrada. Saludó a Peter cuando lo vio, llevándolo de nuevo al estacionamiento. Supongo que el hombre no temía la lluvia. Caminaron hasta el fondo, hasta una furgoneta de la policía que tenía la puerta trasera abierta. Gordon se sentó en el baúl grande, usado para llevar a hombres y mujeres por la ciudad, y Peter también lo hizo, después de algunas vacilaciones. Sus pies colgaban bajo la lluvia, mientras permanecía en el borde mismo de la salida del vehículo, pero el resto de su cuerpo estaba relativamente protegido. El vehículo estaba de espaldas al viento. ¿Fue así como el GCPD conoció a todos sus informantes cuando el clima estaba así? Con lo fuerte que caía el agua, era difícil ver algo a más de 10 pies de distancia, o escuchar otros sonidos que no fueran el trueno de la lluvia, hacía maravillas cuando se trataba de privacidad. Gordon no encendió un cigarrillo esta vez, lo cual agradeció teniendo en cuenta lo cerca que estaban sentados. El mayor aceptó la caja de pizza que le entregó, la abrió y generosamente le dio una porción. ¿Has visto algo interesante durante tus partos? El policía le preguntó después de un rato, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Peter había pensado en lo que le diría durante todo el camino desde Gory hasta Old Gotham. Fidelity estaba fuera de cuestión, al igual que Arley, no quería que nadie investigara por qué tenía una escopeta y dónde estaban sus papeles y licencia. Eso dejó solo algunos de los extraños encuentros que había tenido durante su primera semana. Cualquier cosa fuera de lo común, lo empujó Gordon. Puede que no tenga sentido para usted, pero podría ser importante para nosotros. Bien, y bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Cualquier cosa rara que haya pasado, hay mucha actividad en Criminal, lo siento, Park Row. La última vez que fui, había al menos varias pandillas allí. Trató de encontrar algo más que decir, ya que esto no le parecía nada nuevo a Gordon. Una de las pandillas se mantuvo apartada del resto.
Esto pareció despertar su interés. El hombre se animó un poco. ¿Alguna idea de cuál? Peter recordó el enfrentamiento. Sacudió la cabeza, luego vaciló y asintió. No sé el nombre, pero todos llevaban chaquetas negras. Le dieron un billete de $20 por esa información. ¿Algo más? Gordon se preguntó. Tal vez. Pero no estoy seguro de que sea. Avanza. Ah, está bien. La lluvia golpeaba sus zapatos mientras recordaba el extraño encuentro, goteaba y se acumulaba en el suelo. Sus maltrechas zapatillas no servían contra el aguacero y podía sentir que le dolían los pies por el frío. Le entregué a un hombre que vive detrás de la puerta de un búnker hace unos días. Tenía muchas cerraduras. Muchas. Se encogió internamente, esperando que no le pidieran que explicara cómo se había dado cuenta de eso. Gordon frunció el ceño, acariciando su barbilla pensativo. ¿Algo más que puedas recordar sobre este hombre? Se concentró lo más que pudo. Llevaba guantes. Él dijo. Incluso cuando tocaba la pizza. Y me hizo jugar un juego para obtener propinas, me preguntó un acertijo. Por encima de la lluvia, debido a que estaban muy cerca y él estaba prestando mucha atención, podía escuchar el corazón de Gordon latir un poco más rápido por la emoción. Por alguna razón, esta información parecía ser de gran importancia para él. ¿Recuerdas en qué parte de la ciudad sucedió eso? Preguntó el hombre, moviendo la mano hacia su bolsillo como si fuera a fumar y luego respondiendo torpemente cuando cambió de opinión. No sé la dirección exacta, admitió, pero estaba en algún lugar al sureste de Bowery. Y era un apartamento en el sótano. ¿Parte de un edificio? Peter asintió, recordando la hilera de casas góticas de cara blanca. Había estado bien en el Bowery, incluso recordaba haber visto a algunos chicos bromistas merodeando por la zona. Sin embargo, se lo había entregado a tanta gente que, aparte de los detalles más extraños, se había olvidado mucho de la interacción. La cara del hombre, por ejemplo, estaba borrosa en su mente. Este consejo le hizo ganar la friolera de $100. Sintió que su corazón saltaba un poco cuando se dio cuenta de que ahora llevaba el doble de eso. Parecía que el presupuesto de su traje se estaba expandiendo bastante rápido. Muchas gracias, señor, sonrió, guardándose el dinero en efectivo. Gracias, niño. Esa fue una buena información, realmente podría ayudarnos. ¿Algo más que hayas visto? Sacudió la cabeza, todavía sin querer mencionar a Arley o Firefly demasiado asustada para implicarse. Antes de que Gordon pudiera despedirlo, recordó la pregunta que había querido hacerle. Las cosas habían ido mucho mejor de lo que esperaba, con el hombre tratándolo con amabilidad, lo cual era sorprendente para un oficial de policía y se sentía un poco envalentonado por ello. Señor, tengo una pregunta. Gordon gruñó, luciendo impaciente. Había vuelto a cerrar la caja y ahora estaba mirando su teléfono inteligente, una elegante cosa negra que hizo que Peter babeara de envidia. Echaba de menos tener acceso a la tecnología. Lo siento si suena raro, pero, ¿eres el comisionado? La mirada atónita que recibió como única respuesta a su pregunta lo hizo sonrojar profundamente. Gordon abrió la boca para responder, la volvió a cerrar y, de la nada, se echó a reír. ¿Si soy el comisionado? Se rió entre dientes. Esa es buena, nunca la había escuchado antes. El rubor de Peter creció hasta llegar a su cuello, se sentía como un idiota. Una vez que terminó de reír, el policía le sonrió, una expresión que el adolescente nunca antes había visto en el rostro del hombre mayor. Hasta ahora, había actuado serio y sus únicas sonrisas habían sido para que se sintiera más a gusto. Esto, sin embargo, parecía genuino. Eres mi primer informante que no es de Ciudad Gótica, lo siento, debería haberlo esperado. Gordon negó con la cabeza. Soy el comisionado. Pensé que ya lo sabías. Peter no se sintió tan intimidado como esperaba al escuchar esto. Su conversación esa noche lo había hecho sentir mucho mejor acerca de su contacto con la policía. La privacidad parecía ser algo que muchas personas en Gotham estaban dispuestas a respetar y no esperaba que un oficial de policía hiciera lo mismo, pero lo hizo. El hombre solo se había preocupado por la información profesional, no por él ni por su vida. Tampoco había preguntado sobre nada específico, aparte de presionar para obtener detalles sobre la ubicación del búnker, permitiéndole elegir la información que ofrecía. Esto fue, en general, mucho menos dramático y estresante de lo que había imaginado antes. Se sentía tonto, y también un poco idiota. Gordon era un buen hombre por lo que podía ver, y había asumido que no lo sería. No era propio de él, juzgar tan rápidamente. Recientemente, había algo en la policía en general que lo ponía ansioso.
Había tratado de ignorarlo una y otra vez, pero, a veces, cuando escuchaba sirenas de emergencia, podía oler humo y sangre, podía escuchar a un hombre riendo histéricamente, sentir la mancha caliente de sangre en su ropa, la quietud del pecho de una mujer. En sus brazos. Cada destello de la luz de la policía le recordaba a las balas, desgarrando las noches a pesar de sus gritos. No sabía por qué esas cosas venían a él, en un ambiente tan relajado, invadiendo su mente en contra de su voluntad. Tuvo que apretar los dientes con fuerza cuando estrechó la mano de Gordon a modo de despedida. Él sintió enojado. Temeroso. Triste. Perdió. Solo. Dejó Old Gotham lo más rápido que pudo después de eso, perturbado por la forma en que su corazón lo estaba traicionando. ¿Los policías eran los buenos, no? ¿Por qué le costaba tanto confiar en ellos? Deseaba que MJ estuviera allí para ayudarlo a hablar sobre sus sentimientos. Siempre habían intentado eso, superar los momentos difíciles juntos. La extrañaba mucho y fracasó como había fallado en su relación. Él le había prometido que la haría recordarlo. No había manera de que pudiera mantener ese voto ahora. Peter terminó su turno más tarde que nunca, bien entrada la noche, probablemente 1 o 2. Marco aún no había decidido si quería un nuevo empleado cuando regresó. A pesar de la hora, todavía lo había estado esperando. Como solía hacer, el cocinero le deslizó una caja. Esta vez no era una pizza sino una ensalada, cargada con carne, queso y pan. Solía vender esos también, en el pasado. Dame tu opinión, podría volver a ponerlo en el menú. Los pequeños van con pizza, los grandes, bueno, se encogió de hombros y buscó en sus bolsillos el salario de Peter. $100 esa noche. Llevaba consigo mucho más de lo que había podido ganar desde que llegó a Gotham. De repente, hizo que la perspectiva de conseguir muebles para su taller fuera mucho menos desalentadora. Probablemente podría encontrar una buena máquina de coser y modificarla para trabajar con materiales más duros con solo la mitad de lo que había ganado esa noche. Eso fue sin siquiera contar el dinero que quedaba en su escritorio. Hizo los cálculos y salió de la pizzería con la caja de ensaladas en las manos. Gordon le había dado 120, Marco 150. Sus otras entregas le habían valido un total de 60 en propinas y tenía 100 en su apartamento. $430 en solo 2 días. Nunca había sido capaz de hacer tanto dinero tan rápido. La mayoría de los trabajos de estudiantes de secundaria no pagaban tan bien, y recordó que MJ a menudo tardaba una semana o más en la cafetería para ganar tanto, y eso incluía sus propinas. Su apartamento se veía un poco mejor que cada vez que regresaba después de una noche de trabajo. El casillero rojo agregó un toque de color y vida que le faltaba a la habitación. Deseaba tener todavía sus viejos carteles de películas y miniaturas de barcos, para que el lugar se sintiera más como en casa. El sentimiento se desvaneció cuando recordó que nunca estaría en casa, que nunca podría estar en casa. No había nadie que compartiera este lugar con él, tan bonito y arreglado como lo hizo, no solucionaría la soledad que aún sentía. Encendió la radio y se dedicó a la ensalada, sin querer seguir pensando en su situación. Era bastante bueno, y más que nutritivo. Había visto lugares tradicionales italianos que ofrecían otras comidas además de pizza antes, por lo que no le sorprendió. Se preguntó si Marcos alguna vez había pensado en hacer pasta, esas eran bastante fáciles de envasar. Además, le gustaba mucho la pasta. Sin embargo, no sería muy de Marca que comenzara a entregar fideos y, si Marco estuviera solo en la cocina, probablemente no tendría tiempo para lidiar con tantas recetas diferentes. Al menos la ensalada tenía ingredientes similares a algunas de las pizzas más tradicionales. Las especias, el queso, las verduras, la carne, los champiñones y muchos otros podrían compartirse entre los dos. Un poco más difícil de hacer eso con pasta, decepcionante pero no el fin del mundo. Al menos le dio algo de variedad del ciclo interminable de fideos, ramen y pizza, y probablemente también fue mejor para su salud. Realmente no aumentó de peso, necesitaba demasiadas calorías en un día para poder engordar fácilmente, pero sabía un poco sobre nutrición. Técnicamente, era consciente de que no era bueno para él comer solo un tipo específico de comida. Ahora, la parte difícil era hacer algo al respecto. No tenía la paciencia para tratar de encontrar una manera de comer de manera saludable y sin tener que compartir los refrigeradores del sótano con sus turbios vecinos, no cuando tenía trajes de araña en los que pensar y toda una ciudad para investigar. Podría pensar en eso más tarde, especialmente si Marcos comenzó a vender otra comida además de pizza. Mañana, decidió, comenzaría a investigar de nuevo.
Tendría que pasar por la biblioteca, probablemente, a menos que deba ir y comprar algunos libros reales. Eso le permitiría leer mientras estaba en su apartamento, lo cual era una bendición. Además, tenía que encontrar un mapa de Gotham de alguna manera. Peter se tiró sobre el colchón, que había arrastrado bajo la segunda ventana del techo, para que pudiera ver el cielo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, reduciendo todos los demás sonidos del exterior a meros susurros. Estaba empezando a encontrar consuelo en dormir en un ático. La altura y el fácil acceso al techo valieron la pena. A su lado, su radio sonaba una melodía que nunca antes había escuchado, probablemente de una banda única en este universo. La canción extranjera lo ayudó a calmarse, extrañamente. Estaba aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva. Y, mañana, comenzaría a preparar su apartamento para la investigación. Conseguir libros era una buena idea, pero aún necesitaba usar la computadora para algunas informaciones que no podría obtener de esa manera. Librería por la mañana, biblioteca pública por la tarde, luego. Una vez hecho esto, esperaba tener suficiente información para decidir qué traje quería desarrollar primero. Había comenzado a imaginar otro más, un traje orientado al sigilo que se mezclaría con la oscuridad de Gotham. Se había inspirado parcialmente en las pocas fotografías que había visto de los vigilantes de la ciudad. La mayoría de ellos vestían de negro. ¿Cómo debería llamarlo? ¿Araña nocturna? ¿Araña oscura? Tal vez la araña negra o la araña furtiva. Se durmió a la mitad de sus cavilaciones. No tuvo pesadillas esa noche, por primera vez en mucho tiempo.